El día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto de normas. Vamos a poder comprender la manera de llevarlas a cabo de forma eficaz y eficiente. Asimismo, se hablará sobre temas como relevancia para un mejor entendimiento. Primero que nada, debemos hablar sobre la Convención de Viena, la cual fue llevada a cabo en el año 1969. Basándonos en esto, posteriormente podremos abordar el tema respecto al conflicto de normas en los tratados internacionales y la resolución de estos. ¿Y de qué trata? Bueno, dicha convención se habló sobre el derecho de los tratados, donde se basa en la interpretación correcta de los tratados conforme se apliquen los términos de dicho tratado, asimismo, teniendo un objetivo inicial como final. También nos comenta que éste acepta la interpretación complementaria para su mejor entendimiento, por lo general, en los trabajos preparatorios y a las circunstancias de su celebración. Por otro lado, se obliga a definir la voluntad de las partes y la definición de estar por medio de un intérprete mencionado por el derecho internacional. Y ahora sí, teniendo clara la importancia y relevancia de la Convención de Viena, podemos abordar el conflicto de normas, del cual va a tratar todo este video. Por lo que ahora podemos cuestionarnos, ¿qué es un conflicto de normas? Resulta bastante sencillo de entender. Un conflicto de normas es cuando una situación en la que es aplicable dos normas y dichas normas son contradictorias entre sí, por lo que al aplicar una de estas se considera violación a la otra. Pero tranquilos, la aparición de algún conflicto en el derecho internacional no es tan alarmante como parece. La realidad es que es factible para el desarrollo del ordenamiento jurídico internacional actual, por lo que debemos ver el lado bueno de las cosas. Y se preguntarán el por qué existe y cómo es que aparecen cuando se supone que todo está correctamente realizado. Pues la realidad de la existencia de dichos conflictos también puede ser por la fragmentación del ordenamiento jurídico internacional, ya que por la tendencia de los subsistemas de regular materias dejando a un lado la importancia del ordenamiento jurídico. Asimismo, existen otras características que interfieren en la existencia de estas. En primer lugar, tenemos la existencia de múltiples legisladores. En segundo lugar, tenemos el cambio continuo de las normas y necesidades del sistema. En tercer lugar, tenemos la existencia de un órgano judicial central o jerárquicamente superior a los existentes. En cuarto lugar, tenemos la globalización debido a su cambio de la coexistencia a la cooperación. Ya conociendo lo que significa un conflicto de normas, podemos adentrarnos más y ahora hablar de conflictos inherentes. Estas resultan ser las que una norma convierte ilegal a otra, ya que la situación es contradictoria, convirtiéndose en una violación a su mandato. Del mismo modo, se encuentran relacionadas con las normas jus cogens. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis porque probablemente te preguntas, ¿cuáles son las normas jus cogens? Bueno, las jus cogens son una norma imperativa de derecho internacional general. Es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional, el cual no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior. Ahora sí, volviendo a los conflictos inherentes, debemos hablar sobre cómo llevarlos a cabo. La resolución de estos conflictos es intentar desaparecer una relación a su grado de contradicción, donde se diferencie lo siguiente. En primer lugar, la inexistencia de una de las normas, si ésta afecta en una regla de suma importancia para el ordenamiento jurídico internacional. En segundo, la ilegalidad, si la norma afectada no tiene tal característica. Basándonos en lo anterior, ahora podemos cuestionarnos qué sucede cuando existe un conflicto en la aplicación de una norma. Bueno, en el caso de no haber podido eliminar una norma, por ende, el conflicto continuará. Sin embargo, como otra opción a este conflicto sería escoger la norma cuya aplicación sea la más conveniente para resolver el conflicto. Así que podemos decir que la norma que no será usada se apartará y así podrá usarse en otros supuestos donde sea funcional y no contradictorio. Por otro lado, podemos sentir confuso este punto, pero la realidad es que es sencillo de comprender.
Al ser estas contradictorias, se vuelve un poco incoherente lo anterior, pero basándonos en los criterios para otorgar prioridad a una norma, puede estar señalada o recogidas en tratados o reguladas por la misma costumbre internacional, donde posteriormente se otorga la voluntad estatal por medio de la presencia y relevancia. Con una visión más amplia podemos hablar del impacto y funcionamiento de las soluciones políticas en los conflictos de norma. Existen varios métodos para resolver estos conflictos, sin embargo, no hace nula la posibilidad de que escapen las reglas. Esto es debido a lo específico y complejo que es el tema, ya sea por intereses políticos de los estados o por la falta de la existencia de órganos jurisdiccionales ante los cuales pueden resolver el conflicto generado. Y bueno, ¿nunca te has preguntado por qué las relaciones internacionales son muy importantes? Pues este es uno de los casos en los que podemos identificar su relevancia. Cuando surgen estos sucesos, se solucionarán por arreglos políticos, donde será influido por las reglas de la responsabilidad internacional del Estado y de su poder para validar o emitir sus obligaciones internacionales. Aquí se presenta el valor de las relaciones internacionales, donde el factor político, económico o militar tiene sentido para entre los sujetos de derecho internacional. Ya comentando todo lo anterior, también es importante entender en cuestión la situación de los tratados de la OMC, por sus siglas en español, Organización Mundial de Comercio. Para los tratados de la OMC existen dos jerarquías importantes para tomar decisiones al respecto de cuando se presentan estos conflictos. Por un lado tenemos el acuerdo sobre la OMC prima de los otros acuerdos y acuerdos multilaterales del anexo 1A priman sobre el GATT 1994. Asimismo, es indispensable hablar sobre la competencia para aplicar normas de solución de controversias dependiendo del órgano de solución de controversias. Por lo que las situaciones donde existen estos conflictos sirven para resolver las contradicciones entre normas de diferentes subsistemas, por lo tanto pueden utilizarse para la Corte Internacional de Justicia o tribunales arbitrales internacionales que vean el conflicto en este nivel, es decir, por encima de los subsistemas en derecho internacional general. Sin embargo, como se ha indicado, no siempre la Corte o los tribunales internacionales podrán aplicar estas normas, ya que el derecho aplicable dependerá de la voluntad de las partes. Por otro lado, si el conflicto es llevado ante un órgano de solución de diferencias de un subsistema, la lógica será distinta, ya que normalmente estos tienen competencia para aplicar solamente los tratados propios del subsistema y no otros tratados. Como conclusión, podemos decir que el conflicto de normas es un tema amplio, pero a la vez fácil su entendimiento. Es importante conocer su origen y los principios que comparte, ya que la realidad es fundamental. Asimismo, concluimos que la aparición de estos no son del todo malo, sino ayudan a una mejora. Ahora que conoces el conflicto de normas, espero que sea óptimo para tu futuro. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete al canal.